Buenas tardes, yo soy Alejandra Celedón. Primero quería agradecerles la invitación al equipo Prima, a Pablo Macarena, Loreto, Catalina, por la invitación primero a colaborar con su publicación, y también a esta instancia segunda, a esta conversación como con grandes colegas y amigos como Cristian Izquierdo y Tomás Villalón. Y si mi colaboración para la publicación trató más bien de quizás condensar en muy pocas palabras, que es lo que era parte de las constricciones que Prima nos ofrecía, en 500 palabras, quizás los argumentos principales de, en mi caso, una tesis doctoral sobre la planta en arquitectura. Me he tomado este otro ejercicio, donde al principio nos invitaban, según yo equivocadamente, 5 minutos a conversar, después eran 15, cómo yo podía resumir todo lo que una planta hace en arquitectura, más allá de qué es lo que una planta es. Y ese va a ser mi ejercicio, tratar de transmitir 15 acciones que la planta es capaz de realizar, y después, dado que estoy invitada aquí más que en calidad de arquitecta en práctica como Cristiano Tomás, como académica, así me nombraron, quizás donde la planta ocurre o aparece en ciertos libros que a mí me parecen claves que me gustaría como compartir. Entonces, quizás más que la planta es, discutir qué es lo que la planta hace, ¿no es cierto? Primero, que la planta traza en el suelo las relaciones entre los elementos constructivos y unidades espaciales, definiendo una estructura en la que la posición de cada elemento sea coherente con el conjunto. La planta disecciona un edificio visto desde arriba y anticipa la disposición futura de un edificio. Ofrece, en este sentido, una mirada sinóptica, simultánea e instantánea, de una experiencia que es en verdad consecutiva, parcelada y asincrónica. En este sentido, la planta revela una vista de un edificio imposible de ser vista por el ojo humano. Si bien la planta nunca es visible en una construcción completa ni en un edificio experimentado, es una vista y además es un dispositivo para ver. La planta se interesa en el todo y no en las partes. La planta opera, como la música, a través de un sistema de códigos, una gramática y sintaxis propio de un sistema de notación descifrable solo por el ojo entrenado. La planta pertenece entonces a un espacio epistemológico distinto que la elevación a la sección. La planta interviene entre concepción y ejecución, traduciendo, como otros sistemas notacionales. La planta traduce valores de su contexto, como creencias, ideologías, condiciones ambientales, económicas y sociales, en un diseño espacial específico, siendo entonces un potencial reducto de autonomía para la arquitectura. La planta imprime su huella en el territorio que funda. El dibujo de la planta vino primero y dominó el discurso y la producción arquitectónica por siglos, legitimándolos. La planta administra un interior en tanto dibujo. La planta separa lo público, res pública, de lo privado, res privata, y la planta junta lo que la ciudad divide, siendo un instrumento de poder y dispositivo político. La planta identifica la esencia y carácter, en tanto palabra, comparte su origen con la idea de impresión, marca y huella, además con las palabras plot, guión, y complot, trama. La planta describe de manera ekfrástica y opera como una abstracción conceptual del edificio que representa. La planta mide, da medida y es medida. Se expone entonces no como una forma final, sino que un proceso que hace visibles los principios organizativos esenciales de su forma constructiva, que surgen de las operaciones emprendidas dentro de la planta misma en contraposición a referencias externas. La planta indexa condiciones contextuales que la exceden. Y la planta localiza e indica un arreglo o composición, en palabras de Durán, en relación con un sitio, a la vez una disposición y una posición, funda un territorio. Desde su origen vitruviano, la planta de un edificio y el terreno que imprime han sido indisolubles. Y ahora en el resto de mis 15 minutos vamos a tratar de ver esta serie de cómo la planta ha operado discursivamente en el ámbito de los libros. La planta le permite a Pevsner escribir la historia de los pioneros del diseño moderno,
como el sitio donde los arquitectos respondieron las demandas de la sociedad moderna y crearon nuevas tipologías de edificios. La planta concilia todos los requerimientos del programa, según el diccionario de la Academia de Bellas Artes de 1885. La planta expresa gráficamente una idea arquitectónica para Durán en 1802, y se debe comenzar por ella. La enseñanza de la arquitectura, que ocurre por primera vez institucionalizadamente en la Escuela de Bellas Artes, nace en planta y se enseña en planta. La planta no es más que una descripción abreviada, según Destutt de Tracy, una cierta combinación de líneas y superficies que toma el lugar de las palabras y cumple exactamente el mismo objeto. La planta es la generadora, promovió Le Corbusier. La planta le permitió a Palladio construir su villa palladiana, redibujando su propia serie de villas en el mismo formato, técnica y escala en sus 4 libros, hasta llegar a tal abstracción tipológica. La planta ejemplifica la historia de la música para Alan Colquhoun, al ser un mensaje codificado que informa la apariencia final de un edificio. Distanciando al compositor del ejecutor, la planta separa el trabajo mental del manual, la disciplina del oficio. La planta arquitectónica, para Robin Evans, describe la naturaleza de las relaciones humanas, ya que los elementos cuyos trazos registra, estoy citando, muros, puertas, ventanas y escaleras, son empleados para separar y luego selectivamente reunificar el espacio habitado. Evans define la planta como una imagen del terreno, a picture of the site. La planta en Vitruvio fue la etnografía, que para Alberti será lineamenta, para Durán composición, y en este sentido la palabra ha registrado y gatillado cambios en la definición y alcances de la disciplina. La planta fue el lugar donde Johann Steingruber se propuso testear un alfabeto como constricción. Tal acto de virtuosismo profesional reveló al mismo tiempo la agencia disciplinar de la planta. En Alberti, la planta existe independiente de los recursos materiales, son lineamenta, líneas y ángulos, ideas concebidas en la mente por el intelecto y la imaginación. La planta para Sacriste generaliza, y tal como las huellas de los animales sobre el suelo, comparten características. Reúne entonces 45 plantas de edificios arrestadas de distintos tiempos y lugares, como un catálogo de educación visual donde se podría inferir el volumen, peso y particularidades del edificio animal. La planta para Tafuri, quien ha sido llamado el historiador de la metrópolis y de la planta, falla en su momento más puro, más racional y más atento a su propia técnica, irónicamente convirtiéndose en el vehículo ideológico más eficiente, tornándose pura forma. La planta para Price requiere disolverse. Non plan, escribe. Y he dejado este último libro abierto para todos aquellos que escribimos de la planta hoy día, y para el libro que adeudo, que me encantaría escribir sobre estos aspectos, y dejarlos por último quizás con la planta del Estadio Nacional, que quizás muchos conocen, pero fue el que fundó el pabellón de Chile de la última Bienal que desarrollamos junto a Tomás aquí también presente, y también esta imagen del plot de la última Bienal de Chicago, donde ambas confirman que a pesar de que en mi caso la tesis doctoral terminó hace ya 6 años, los sistemas de representación se vuelven no solo vistas, sino que dispositivos para ver e interpretar la realidad, que nos acompañan persistentemente, quizás por más tiempo del que los proyectos uno piensa inicialmente que durarían. Muchas gracias por la invitación.